comentábamos que había un problema con la lectura de Freud ya desde ese tiempo, ¿no? Desde que el mismo Freud vivía, que pues era muy, digamos, lógico para ese tiempo que, por ejemplo, un texto científico procedente del campo de la química o de la física, ¿no? Pudiera no ser comprendido por cualquier gente, ¿no? O sea, se pensaba así, ¿no? Un texto científico no necesariamente puede ser entendido por cualquiera, más bien, no cualquiera puede entender un texto científico. Pero se consideraba absurdo que un texto dentro del campo de la ciencia psicológica pues no se entendía, ¿no? O sea, dentro de otras ciencias, pues, bueno, pues tienen su lenguaje complejo, etcétera, ¿no? Pero con respecto al psicoanálisis, el psicoanálisis se consideraba dentro del campo de la psicología. Y bueno, pues no se entendía. De ahí que, bueno, pues finalmente la psicología excluye a Freud, porque, pues lo estamos diciendo, porque lo estoy viendo demasiado lento, pero bueno. Está bien, está bien. Porque es como ya lo dije anteriormente, es complejo. Es complejo, ¿no? Es difícil de estudiar y bueno, pues empezaron a surgir estos pretextos para considerar a Freud obsoleto, ¿no? A partir de generalizaciones mal entendidas. Y bueno, pues sí, es considerarlo a Freud obsoleto, considerarlo epistemológicamente superado. Sí, es que estoy pensando más bien como en qué es lo que ocurre, ¿no? Surge Wilhelm Reich, ¿no? Sí. Con su idea del orgón, que pues muestra una incomprensión del concepto de libido de Freud, ¿no? Como que él se queda en esta genitalización psíquica, ¿no? Sí. Surgen pues todo el postfreudismo, Viktor Frankl, ¿no? Y su logoterapia, ¿no? Sí. Carl Rogers con el proceso de convertirse en persona. Sí, la cuestión de la persona y el humanismo, ¿no? Yo veo ahí un problema muy fuerte, ¿no? Que es el psicoanálisis no solo visto como algo obsoleto, sino que todo lo que dice el psicoanálisis que pudiese ser reconocido por el campo de la psicología se enfrenta como a este riesgo de ser absorbido por una visión humanista, ¿no? Es muy común, cuando se habla de psicoanálisis dentro de la psicología, siempre está integrado a un modelo de pensamiento humanista, Sí, claro. De desarrollo. Sí. El desarrollo psicosexual, las etapas oral, anal, fálica, de latencia genital, ¿no? Pues humanista en el sentido más bien del surgimiento de una psicología del yo. Sí. Eso es el postfreudismo. Y de superación Es la psicología del yo, ¿no? Sí. Que pues es finalmente la metafísica. La identificación con el analista, esta pirámide que Lacan propone como hereje, como el yo autónomo, la relación de objeto, la introyección subjetiva que radica en la identificación con el analista y que pues a final de cuentas sirve como una especie de base también para el pensamiento humanista, ¿no? Que pierde el sentido freudiano. A mí me parecía muy importante que mencionabas el texto de Más allá del principio de placer, porque precisamente es lo que viene a romper todo humanismo, y a partir de que surge ese texto, Freud empieza a tener todavía mayor rechazo. Porque a mí me comentabas la vez pasada, me dabas como un pequeño contexto de esto, y me decías de las guerras mundiales. La pulsión de muerte, ¿no? La pulsión de muerte. Sí, que es igual un concepto muy mal entendido,
¿verdad? Y además muy atacado, obviamente, ¿no? Desde la psicología misma, pues, forcluyendo al discurso psicoanalítico. Sí, ¿no? Como toda esta psicología que surge como, ¿no? Es que el psicoanálisis produce una terapia que no funciona, ¿no? Y entonces, pues, vamos a obsoletizarlo y a producir una psicología que pueda dar resultados, ¿no? Que pueda garantizar. Sí. ¿No? Sí. Normalmente cuando le preguntas a un psicólogo por qué la psicología es una ciencia, se remite a esta cuestión de la estadística, de las neurociencias, de la supuesta eficacia, dice Canguilhem. Tenemos artículos en revistas indexadas, ¿no? Y Canguilhem, así como Néstor Brownstein, también en su texto de ideología, psicología y ciencia, ¿no? También maneja esta cuestión de, pues sí, siempre que le preguntas a un psicólogo qué es, epistemológicamente, te responde para qué sirve. Sí. Te responde con esta utilidad social que, pues el psicoanálisis no, porque no está en esta respuesta a la demanda social de adaptación, de desarrollo, de crecimiento personal. O sea, es muy frecuente que mucha gente que va a análisis... Se establece en la metodología para las tesis de psicología que los textos que revises no deben tener una antigüedad mayor de 5 años. Esto parece que lo hicieron pensando en Freud, ¿no? Sí, no se te vaya a ocurrir meter a Freud, ¿no? No, es que es obsoleto, es muy antiguo, es la prehistoria de la psicología, ¿no? Cuando no tiene nada que ver realmente con esa psicología. De alguna forma Freud carga en los hombros, desde que vivía, ¿no? la existencia y el surgimiento de las neurociencias, de las constelaciones familiares, ¿no? De todo eso, sí, en la medida ciertamente en que pues no se entiende qué implica, ¿sí? Y solamente se le califica por su incapacidad para atacar los síntomas y disolverlos, ¿no? En una especie de felicidad, al fin razonada, lograda y posible, ¿no?